Hola, buen día. Mi nombre es Edgar Iván Olivas. Este video es para el maestro Carlos Murillo de Historia 1. Mi tema es los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg comenzaron entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de agosto de 1946. Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Nuremberg, el juicio más importante de la historia. Dicho juicio se trataba de juzgar a la cúpula más alta de la jerarquía nazi, que quedaban con vida y habían sido capturados. También se juzgó a las organizaciones nazis. Los veredictos emitieron el 1 de octubre de 1946. Las sentencias de muerte se llevaron a cabo el 16 de octubre de 1946. Antes de lo que fueron los juicios de Nuremberg, es que en plena guerra y todavía sin que se hubiese abierto el ansiado Segundo Frente Europeo, en Europa las potencias aliadas habían decidido crear una comisión de crímenes contra la guerra. Todo surgió en Moscú a finales de 1943, durante el encuentro con Stalin, Roosevelt y Churchill. Sin embargo, no fue hasta abril de 1944 cuando se aceleró el proceso. El 2 de mayo de 1945, 2 días después del suicidio de Hitler, Truman designó a Robert Jackson como representante norteamericano en el procedimiento. En junio se reunieron las 4 delegaciones de los 4 países que estarían representados durante el procedimiento: Estados Unidos de Norteamérica, el Gobierno Provisional de la República Francesa, el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de la República Socialista Soviética. Habían sido ellas las que habían hecho el mayor esfuerzo durante la guerra, y otros 19 países en coalición aliada decidieron finalmente delegar la responsabilidad de hacer la justicia. Se decidió la localización del juicio. Berlín habría sido la ubicación más natural, pero al ser una ciudad destrozada por la guerra, carecía de las instalaciones necesarias para albergar una empresa de tanta envergadura. Nuremberg se convirtió en la mejor opción. Contaba con el mayor juzgado que aún se tenía en pie. Alemania, y la prisión anexa al juzgado también se conserva en buenas condiciones. En 1945 se firmó la Carta de Londres, que establecía la creación del Tribunal Militar Internacional. Una vez formulado, los 4 cargos, que eran conjura o conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, solo quedaba escoger a los protagonistas. Cada uno de los 4 potencias seleccionó a un juez y a un suplente que asistiría a las audiencias y únicamente votaría en caso de que se enfermase el primero. Más importante por decidir, que no estuvo ni siquiera después del comienzo de los juicios el 20 de noviembre. Los acusados. Anteriormente se había llegado a la conclusión de que Italia ya había sufrido bastante. Entonces los italianos no se iban a enfrentar al banquillo de los acusados. En cuanto a los alemanes, los capturados por británicos y norteamericanos sufrían por su destino en los 2 campos en los que estaban internados Dubstin y Ashcan. A continuación, se mostrará una lista de los 24 acusados y cuáles eran sus cargos. Acusaban a estas personas fue el cargo primero: conjura o conspiración, participación como responsable organizador o cómplice en el complot para cometer otros 3 cargos. Cargo segundo: crímenes contra la paz. Cargo tercero: crímenes contra la guerra, violación de las leyes y costumbres de la guerra, entre ellas el maltrato de la población civil en el territorio ocupado, el asesinato de prisioneros de guerra y el asesinato de rehenes. Cargo cuarto: crímenes contra la humanidad, asesinatos, exterminio, esclavización
y persecución por motivos políticos o raciales de la población civil, o antes de la guerra o durante la guerra. Los preparativos para el juicio. En octubre de 1945, los 24 jerarcas nazis no supieron a nada hasta el día 6, que se sentarían en el banquillo de los acusados, reunidos y alojados en la prisión situada junto a la sala de visitas. Su ansiosa espera se prolongó aún 2 semanas más, hasta descubrir los detalles de los crímenes de los que se les acusaba. Otro detalle no menos importante sería quién iba a ser el presidente del tribunal. El norteamericano Biddle parecía el candidato más idóneo pero considerando que los norteamericanos iban a dominar el juicio con sus recursos, parecía mejor que el tribunal dirigiera un representante de otra nacionalidad. El elegido fue el británico Geoffrey Lawrence. El 19 de octubre, un mes antes de que se iniciara el juicio, ya estaba lista la acusación que detallaba los cargos y las pruebas contra los acusados. La responsabilidad de comunicársela a los reos cayó en Eyre Knape, abogado militar, acompañado por Burton Andrews, coronel americano, responsable de los prisioneros, y Harold Wiley, el secretario general del tribunal. El juicio se inició el 20 de noviembre de 1945, en una sala de visitas habilitada especialmente para albergar a decenas de personas, entre los acusados, abogados, jueces, periodistas y demás gente. El primer día lo ocupó exclusivamente la extensa lectura del acta de la acusación. A la mañana siguiente, se despidió a los acusados que contestarían la demanda declarándose culpables o inocentes. Los 21 acusados se declararon inocentes. Durante los primeros días, los norteamericanos comenzaron a mostrar su acusación. El 26 de noviembre, la atención se centró en el preludio militar y político de la guerra. Fue entonces cuando se citó una de las pruebas principales para la acusación de conspiración. Al octavo día, se proyectó la película de los campos de concentración. La reacción de los acusados fue bastante dispareja. Algunos, como Streicher, Göring o Hess, negaron la veracidad de la película. Otros, como Frisch o Funk, parece afectarles más. Este último incluso rompió el llanto. A partir del 4 de diciembre, los británicos comenzaron a presentar la acusación sobre la guerra de agresión. Durante una semana, se presentaron ante el tribunal de las pruebas de las invasiones a sus vecinos europeos por parte de ejércitos alemanes. Posteriormente, serían los soviéticos y los franceses que presentarían sus acusaciones. El 17 de diciembre comenzaron las acusaciones del caso contra las organizaciones, incluida la SS. Parte del caso de la SS se basaba en las pruebas de la implicación de sus médicos en experimentación con los prisioneros de campo de concentración. Desde el 2 de enero, la Fiscalía presentó los casos contra cada uno de los acusados en relación con los 4 cargos. El primero que trató fue el de Kaltenbrunner. Durante las 3 semanas que siguieron, la exposición se hizo de manera aleatoria, con interrupciones para presentación de pruebas y relacionadas con el resto de los cargos, e incluso con la introducción de los casos referentes a crímenes de guerra y contra la humanidad. Nada despertaba tantas emociones en la sala como las interminables listas de las atrocidades cometidas por los alemanes. Resultó evidente que ni las mujeres ni los niños eran ajenos a los asesinatos masivos perpetuados por los nazis. El único español que testificó durante los juicios fue Francisco Boix, y lo hizo a perpetuación de los franceses, contra Ernest Kaltenbrunner y Albert Spencer. Pudo probar durante el juicio la presencia de ambos en Matusalén y demoler así su alegato de que desconocía a los campos de exterminio. En su declaración fueron proyectadas algunas fotografías que habían sido presentadas de la destrucción de Matusalén
y que fueron sacadas del campo. A principios de marzo, la fiscalía había acabado de presentar el caso contra los acusados. Había llegado el momento de escuchar a los que se estaban en el banquillo. El primero en testificar, dejando en claro que aún se respetaba la jerarquía entre los acusados, fue Hermann Göring. Los acusados debían testificar en el mismo orden en que le estaban sentados en el banquillo. Rudolf Hess, sentado al lado de Göring, debía de haber sido el siguiente en subir al estrado, pero decidió en última instancia que en su memoria no estaba la disposición de responder a las preguntas de la acusación. Por lo tanto, el siguiente en declarar fue Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores desde 1938. Se ocupó de las negociaciones del Pacto Anticomintern de 1936 y poco antes del inicio de la guerra rubicó en Moscú en pacto entre alemanes y soviéticos. Tomó parte en los planes de agresión a Checoslovaquia y buscó el apoyo de Italia por si estallaba la guerra en Europa. También se conocían los planes para invadir Noruega, Dinamarca y los Países Bajos de Grecia, Yugoslavia y Rusia. Sin embargo, en los años posteriores, apenas se recurrió a la diplomacia y su posición en el régimen se reincidió. Uno de los puntos más importantes de la estrategia de la acusación era demostrar que las Fuerzas Armadas alemanas compartían plenamente los planes ofensivos nazis. Este fue el motivo de la acusación contra Keitel, jefe de Estado Mayor del OKW. En su defensa, Keitel afirmaba que se había limitado a cumplir órdenes, además de estar orgulloso, como buen soldado prusiano, de la lealtad mostrada hacia Hitler. Keitel había firmado varias órdenes en las que se fundamentaba la fiscalía para acusar a los militares por crímenes de guerra, entre ellas las represalias contra civiles por acciones cometidas por los patricianos, y el decreto de Nacht und Nebel, noche y niebla, que autorizaba la detención sumaria y el encarcelamiento o la ejecución de los opositores al régimen. Ahora veremos cómo quedaron los veredictos. El punto culminante del juicio se produjo el 1 de octubre de 1946. Los horrores que cometieron los nazis quedaron al descubierto. Por fin los jueces habían llegado a un veredicto y los acusados regresaban al banquillo. Ante todo, el mundo esperaba el destino que les aguardaba. El primer cargo, la acusación de conspiración que había presentado a los norteamericanos, fue el más costoso a la hora de llegar a un consenso por parte de los 8 jueces del tribunal. Para alcanzar un acuerdo, tuvieron que reducir sustancialmente el alcance del cargo por conspiración, que inicialmente era el principal. Por lo que se respecta a los otros 3 cargos, solo se consideró pertinente el de guerra y agresión, y únicamente a partir de 1937, la fecha del memorando de Hossbach. Se tardaron 2 días en leer la sentencia, puesto que abarcaba un periodo de 20 años desde el ascenso de los nazis hasta sus actos de guerra, y comprendía tanto un resumen de las pruebas como la resolución del tribunal sobre el alcance de los cargos. Hasta el segundo día no se comenzó a abordar el papel de cada uno de los acusados y declarar si se había probado los cargos contra ellos. Los veredictos de los jueces sorprendieron a casi todos los presentes en la sala. La gran mayoría, incluyendo a la gente que se seguía de cerca el juicio, pensaban que todos los acusados serían declarados culpables de todos los cargos y condenados a la horca. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que algunos de ellos evitaron la muerte e incluso fueron absueltos. Ahora veremos cómo quedaron las sentencias. Uno a uno, los que habían sido hallados culpables fueron llevados a las salas de visitas para escuchar las sentencias. Muchas sentencias fueron como poco desconcertantes, al igual que con los veredictos hubo cierto descontento
después de escucharlas. Ahora les presentaré unas imágenes para que miren cómo quedaron las sentencias, cuál fue la penitencia y si fueron absueltos o fueron culpables.